Bueno, hoy vamos a contar con dos estrellas que tenemos acá adelante, con Alejandra y Agus. Bueno, Agustina, yo ya la presenté la vez pasada, es mamá de 5 hijos y 2 nietos. Eso lo aclaro porque había algunos que se querían. Casada también. Y un marido. Y Ale también, casada, con 2 hijos y un marido, por supuesto. Primero el marido, después los hijos. En ese orden. Bueno, y les voy a leer un poquito del currículum de Alejandra. Es abogada, egresada de la Facultad de la UCA, cursó el posgrado en Derecho de Familia en la Universidad de Buenos Aires, cursó una especialización en Negocio y Resolución Alternativa de Conflictos en la Escuela de Negocios de Harvard, es acompañante espiritual del Centro de Espiritualidad Santa María, ejerció la licencia de Derecho Civil, Parte General, Familia y Sucesiones y Derecho Procesal Civil y Comercial en la UCA y en la Universidad de El Salvador. Formó parte del Consejo Nacional de Acción Católica y fue secretaria del Departamento de Laicos de la Conferencia Episcopal Argentina en los primeros años de la creación. También ejerce la actividad profesional en forma privada, centrada en el derecho civil y derecho de familia. Colabora en distintas áreas de su comunidad parroquial Nuestra Señora de la Merced y lo más importante de todo es que es profesional en el equipo nuestro de consultoría familiar. Eso es lo que más le da valor. Bueno, a ustedes la dejo. Sí, perdón, primero hacemos la oración. Bueno, elegimos para iluminación la primera lectura del domingo pasado, de los Hechos de los Apóstoles. Después de su pasión, Jesús se les presentó a los apóstoles dándoles muchas pruebas de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos los miraban, fue elevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se les acercaron 2 hombres vestidos de blanco que le dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto partir. Palabra de Dios. El Evangelio trae a colación la mirada. La mirada nos pareció el punto inicial de esta reflexión. Es citada muchas veces en el Evangelio, pero se puede contrastar en 3 básicamente. La mirada de los discípulos en Emaús, que iban mirando a la tierra, mirando hacia abajo, tristes. Les había sido quitado el maestro y no entendían nada porque no habían entendido cuál era la promesa. La mirada de los apóstoles, que se quedan mirando para arriba, mirando el cielo, mirando la eternidad, esperando algo que se les había sido quitado de vuelta, con otro sentido, pero también faltaba. La mirada hacia abajo, la mirada hacia arriba, son miradas estáticas. La mirada importante, la mirada útil, es la mirada al frente. Es volver a Galilea, es ir a hacer lo que hay que hacer. Y sobre esa premisa, hacer lo que hay que hacer, como creemos, como nos parece que el Espíritu Santo nos ayuda para mirar al otro, para mirar hacia adelante. Creemos que la mirada debe ser compasiva, la mirada tiene que ser tierna, la mirada tiene que ser paciente.
la mirada tiene que ser con un trasfondo de sabiduría. Son todos dones del Espíritu Santo. Entonces, escuchamos esto el domingo, escuchamos la homilía de un sacerdote que es un genio, le robamos esto y lo contamos como pudimos. Que podamos tomar provecho de lo que nos van a contar ahora. Bueno, queremos que estar acá para hacer lo que hay que hacer, como dice Alberto, ¿no? O sea, estar acá para todos, tratar de no quedarnos mirando al cielo, sino poder tomar, que es nuestro tiempo, ¿no? Tomar que ese Jesús que partió y que nos mandó el Espíritu Santo, que recibimos el Espíritu Santo, nos envía, ¿no? Y para eso estamos acá. Hoy vamos a, como venimos haciéndolo, ¿no? En realidad lo dijo Pío la otra vez, estos encuentros no vamos a hablar de nada que no sepamos. La idea de este seminario es como por ahí volver a pensar, a lo mejor sistematizar, tomar conciencia de algunas cosas de las que todos hemos vivido para poder después llevarlas a los que vamos a acompañar, ¿no? A los que vengan a consultar a este servicio. De eso se trata este servicio, decimos todo el tiempo, de compartir la vida, la experiencia de vida que todos tenemos de la vida en familia, de la propia vida, de la propia vida que hemos vivido y de la vida en familia. Y hoy el tema que vamos a tocar es un tema que, aunque no es un tema que nos guste, que querríamos que no ocurriese, probablemente muchas veces rechazamos, como es el tema del dolor, pero sin embargo es un tema que sabemos que es cotidiano, que lo vivimos día a día. Vamos a empezar con un videito muy cortito que nos mandó el otro día Isabel, a los miembros del equipo, y nos pareció que era justo para empezar hoy. Este videito que nos gustó mucho, aunque spoilea un poquito toda la charla, porque es el principio, el desarrollo y el final, ¿no? de esta charla, de este encuentro de hoy. Vamos a tratar de empezar por lo que creemos que es el principio, ¿no? Acá dice, este es nuestro flyer de consultoría, ¿no? El que muchos de los consultantes pueden encontrar en las parroquias y así llegan al servicio. Y en realidad entendemos que el tema del dolor es el que atraviesa y da sentido a todo el servicio, porque cualquier persona que viene a consultoría viene porque está atravesando alguna situación dolorosa. Si no, no viene. Cuando dice, estás pasando por una situación difícil. Una situación difícil significa una situación de dolor, ¿no? Una situación de dolor que además le está resultando difícil sobrellevar, en la que le está resultando difícil ver, encontrar una luz, o sea, donde está como metido en un pozo, como que le cuesta salir. Un camino para superar ese dolor. Ese es quien viene a consultoría. Quiere decir que todos los casos de personas que nos vienen a consultar, que vienen al servicio, están viviendo una situación dolorosa. El tema del dolor atraviesa nuestro servicio en el 100% de los casos. Y esto, como les decía al principio, el dolor
es una realidad que todos vivimos, es parte de la vida, aunque no querríamos que sea así. Desde la fe sabemos que ese rechazo que tenemos al dolor es razonable, porque es de algún modo algo antinatural. En el plano original no estaba previsto el dolor, ¿no? En todo caso es algo que introdujo el pecado, la respuesta que dimos a ese paraíso en el que estábamos pensados, en el que estaba pensado Dios que viviéramos, ¿no? Que nos pensó, a lo cual nos pensó. Sin embargo, hoy el dolor es una realidad para todos. Un poquito atrás. Como decía el videíto, todas estas realidades que vivimos, la enfermedad, los abusos de distintos tipos, las depresiones, los rencores, los traumas, abandonos, la muerte, ocasionan heridas físicas y heridas espirituales, y esas heridas provocan dolor. Y el dolor está muy vinculado con el temor. Quizá el sentimiento primero que genera el dolor es el temor. Quizá por esto mismo que decíamos antes, de que no es algo natural, es antinatural, no lo querríamos, es algo a lo que nos da miedo. Y con el miedo, o a raíz del miedo, vienen, como es en un mar embravecido, como aquí se ve, todos estos otros sentimientos, emociones que nos desestabilizan. Nos venía a la cabeza cuando veíamos esto con Agus, esta pregunta de Jesús, o mejor dicho, esta pregunta de los apóstoles a Jesús: ¿no te importa que nos hundamos? ¿Recuerdan ese pasaje del Evangelio? Y muchas veces nos sentimos así, como tomados por estos sentimientos, el enojo, la desolación, la confusión, la tristeza, la desesperación, la negación, primero, la impotencia, la ira, la furia. Muchas veces estos sentimientos, la ira, la furia y los enojos, en realidad disimulan el dolor, ¿no? Lo que se ve es el enojo, la ira, los arranques, incluso la violencia, a veces física, y detrás de eso está el dolor, ¿no? Un dolor muy grande. Acá pensábamos, ¿qué cosas son las que nos causan dolor? En general, vemos que todo dolor tiene que ver con algo que tenemos y no queremos, por ejemplo, una enfermedad, o algo que no tenemos y querríamos tener, por ejemplo, un amor perdido, una persona, un ser querido perdido, ¿no? En general, todos los dolores tienen que ver con estas dos situaciones. Pero si nos ponemos a pensar un poquito más en cuáles son los motivos de dolor, por qué cosas sufrimos, y pensando también en que por qué cosas son las consultas que llegan a consultoría de las personas sufrientes, vemos que podemos hablar de los ordenamos así, en 5 formas de dolor o motivos de dolor. El primer motivo es este que pusimos, los límites propios de la condición humana. Y eso es algo que todos podemos experimentar, ¿no? Sí, ¿quieres pasarlo? Límite propio de la condición humana. Experiencia de los límites, de los propios límites o de los límites ajenos. Esto que San Pablo expresa tan bien, ¿no? No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. O sea, sé que me hace bien una cosa y muchas veces la quiero y quiero ir para un lado y termino haciendo otra. Y lo hago por mí y lo hago con otros. Ese límite, eso de no puedo gobernar mi propia vida. No tengo el control, por un lado, la experiencia de no tener el control de la propia vida, ni de la vida de los que queremos.
Y por el otro lado, la experiencia del límite interno, de que realmente no me sale amar tan bien como querría, no me sale ser tan amoroso como querría, y ni que hablar cuando lo veo en el otro, ¿no? Entonces, ese es un primer motivo de dolor. El segundo dolor, o segunda forma de sufrir, o de por qué podemos estar dolidos, es esto del dolor propio de la vida cotidiana, que puede parecer una tontería. La vida que vivimos se nos puede hacer pesada. Quizá no para nosotros o no todo el tiempo, pero hay momentos en la vida, todos lo experimentamos, el tener que cuidar a los hijos o cuidar a los propios padres en esta etapa de la vida, la atención de las necesidades de la casa, del trabajo, todo lo que es la cotidianidad. Muchas veces ahí dice, muchas veces ese esfuerzo, que es claro que es un esfuerzo, está lleno de sentido, y entonces el dolor que apareja no se siente tanto. Si yo estoy cuidando a un hijo que está enfermo, sé que lo hago por amor a ese hijo, entonces no me cuesta a lo mejor levantarme o pasarme noches sin dormir o levantarme no sé cuántas veces en la misma noche, o me cuesta poco y no lo siento como un dolor. Y quizá no, en otros momentos de la vida o otras personas, quizá ese esfuerzo cotidiano se hace pesadísimo. La vida se torna, como ahí dice, en un calvario. Y a lo mejor por cuestiones cotidianas, el que tiene que salir de su casa tempranísimo y viajar 2 o 3 horas al trabajo para sostener a su familia, y por ahí la familia se derrumba, y entonces siente que todo ese esfuerzo fue en vano o está siendo en vano. O padres, a mí me pasa en la profesión, que no pueden ver a sus hijos y hacen todo lo posible y no los dejan ver porque es una situación de injusticia. Entonces, en esos casos la vida se puede transformar, dice ahí, en un calvario, y las personas, nosotros mismos podemos ser, en personas quejosas, protestonas, que están mal con ellos, y porque están mal con ellos, obviamente generan lo mismo, ¿no? Es un espejo y generan malestar de los demás. Este otro motivo de dolor, el dolor por las heridas de la niñez. De esto habló Agus la semana pasada, habló Checo, si se acuerdan de la primera charla. Fallas, dice, en el encuentro amoroso con nuestros padres, abuelos, hermanos, las personas más cercanas que quizás nos tenían que cuidar y que, a lo mejor con la mejor buena voluntad, no necesariamente que hubo un abandono, a lo mejor no lo hubo, pero quizá hubo heridas que provocaron, porque también son limitados, así como los límites que hablábamos primero, que nosotros reconocemos en nosotros, son los que también tuvieron nuestros padres, nosotros tenemos con nuestros hijos. Heridas de amor, Checo también la llamó así, incluso citando al Papa Francisco, ¿no? Que están guardadas, decía Agus la semana pasada, en la profundidad del alma. Generalmente están en el inconsciente, no somos, salvo que hayan sido a veces, si fueron cosas muy, muy fuertes, muy traumáticas, por ahí sí, o quizá porque fueron muy fuertes y muy traumáticas, más las llevamos al inconsciente, pero aparecen. Agus decía, te aparecen y aparecen con fuerza en nuestros vínculos actuales. Ay, perdón, yo estoy tapando, perdón, voy a correr acá. Y lo veía a Gerardo que estaba intentando de un lado y de otro. Bueno, perdón. Lo veía que se iba para un lado y para el otro. Estas heridas de amor, estas heridas que muchas veces, o casi siempre, vienen de los primeros años, cuanto más chiquitos, más profunda esa herida, aparecen con fuerza en las relaciones y ocasionan dolor. Y ahí dice, muchas veces son parte de nuestra sombra. ¿Se acuerdan que habló Agus también, algo dijo Nora también de esto, ¿no? Esa parte de nuestra propia personalidad que no nos gusta, y como no nos gusta, tratamos de hacer que no existe, pero existe, y ahí está. Y las relaciones, cuanto más cercanas, más nos las reflejan, y entonces más nos enojamos y quizá nos duele, porque a lo mejor en algún momento reconocemos que sí, esa soy también yo. Esos dolores.
Esto es otro motivo de dolor. El dolor propio de las pérdidas en las etapas de la vida, ¿no? El paso del tiempo también es un motivo de dolor. Muchos de los que estamos acá, las más jovencitas no vinieron hoy justo, así que ya sabemos de qué estamos hablando, ¿no? El paso de la juventud, la pérdida de la juventud, quizá a veces limitaciones físicas o mentales que empiezan a aparecer, y más adelante, ¿no? O sea, todos tenemos nuestra edad, pero todavía somos jóvenes, pero va pasando el tiempo y eso es una fuente de dolor, el aceptar estas limitaciones, las que derivan del paso del tiempo. Y hablamos con Agus y me decía, y tampoco es solamente en una determinada edad. Todo paso, toda etapa de la vida, pasar de una etapa a la otra de la vida, implica una pérdida. El adolescente que dejó atrás el niño, donde tenía a lo mejor todo resuelto y no tenía que hacerse muchos problemas. El joven que a lo mejor entra en la etapa más del joven más adulto, o como dijiste vos, adolescente mayor, y entonces ya empieza a trabajar y deja su casa y deja una cierta comodidad. O sea, todo paso de una etapa a otra de la vida implica una pérdida, implica de algún modo un duelo y implica un dolor, porque un duelo significa un dolor por lo que se deja. Y el último que pusimos, que por ahí es el primero que todos pensamos cuando hablamos de un dolor, que es esas situaciones como catastróficas porque es una catástrofe natural o catastróficas en la propia vida, no existencialmente. O sea, las situaciones que nos ponen patas para arriba en la vida, cosas inesperadas totalmente, que sabemos que pueden pasar, pero en general pensamos que le pasan a otros y que nos pasan, ¿no? Como ahí pusimos algunas, puede ser una catástrofe y hay una destrucción total. Se sienten como un final, como ¿cómo salgo de esto? ¿Cómo sigo viviendo? Un divorcio, una situación de injusticia vivida profundamente. Yo eso soy testigo muchas veces de esos dolores tan grandes. La pérdida de un trabajo que a lo mejor cambia toda una vida familiar y obliga a readaptarse a todos. Una enfermedad grave, terminal y, por supuesto, la muerte, la pérdida de un ser querido, ¿no? Ahí dice, no se trata de buscar los por qué me pasa, sabemos que es, a esta altura de la vida ya sabemos que es imposible entender, ¿no? Dice, confiar y buscar el para qué. Ahí esto es lo de Viktor Frankl, ¿no? O sea, no tanto, y bueno, y después vamos a hablar de Heidegger, no tanto el por qué, sino el para qué. Pero bueno, eso requiere un proceso, ¿no? Para poder, cuando uno está en la situación, está metido en esa cosa de la destrucción total, como está la foto ahí. Le cedo un poquito la Bueno, todo esto nos resulta muy triste escucharla, Ale, ya me reba. ¿Por qué revisamos todo esto? Porque lo que ella decía, ¿no? Al principio vamos a recibir a personas que vienen con un dolor. Y no es que queramos clasificar cuando viene la persona, en qué dolor está, pero a veces nos puede parecer una pavada, ¿no? Entonces viene bien este recorrido, porque como seguramente todos pasamos por esas situaciones que mientras Ale las iba nombrando, se nos puede haber venido a la cabeza alguna personal en la cual nos hayamos sentido dolidos, aunque la hayamos superado. Nos parecía importante hacer hincapié en esto, que el dolor es una experiencia personal. Igual que hablábamos la otra vez, que no podemos juzgar lo que al otro le pasa, acá es igual. No debemos comparar la experiencia de dolor del otro con la nuestra, ni pensar, ni graduar cuánto le debe doler, sino inclinarnos y aceptar la experiencia que la otra persona está atravesando con respeto para poderlo acompañar. Y volvemos a esto que hablamos la vez pasada, es necesario un cambio de perspectiva para acercarnos al otro. No acercarnos desde nosotros, sino acercarnos a lo que el otro es. Y como dice ahí Halit, que es jesuita,
Acompañar es una conversión hacia el otro. Entonces debemos despojarnos de nosotros para poder empatizar y entender y acompañar al otro en su dolor. Entonces, si bien dijimos del 1 al 5 distintas experiencias de dolor, tener muy claro que eso que el otro está atravesando para él en ese momento es vital, profundo y necesita de nuestro respeto y de nuestra mirada para que lo transite. La mirada de nuestro acompañamiento entonces está puesta en el consultante, en su realidad, en su visión, en cómo él la ve, no como yo la veo, y en su propio punto de vista. Este es nuestro punto de partida siempre. Por supuesto que vamos a tener una meta, que es ayudarlo a salir de ahí, pero partimos de acá, de conectar con él. No. Sea desordenado. Esto me va a doler. Viene el duelo. Esta ya está. Esta ya la vimos, la próxima. Otro tema que habíamos visto como importantes a recalcar, uno era este de la experiencia subjetiva del dolor, y otro, este tema de las personas tóxicas, ¿no? A veces nos enfrentamos, tóxicas es una palabra muy fea, no la usamos, pero la escuchamos. Tener en cuenta que esa persona que viene enojada, con mala vibra, o violento, o agresivo, o que no le podemos hacer entender nada, es una persona profundamente herida. No olvidarnos que todos somos seres humanos, que todos somos imagen y semejanza de Dios, porque a veces tenemos por delante personas a las que nos es muy difícil llegar, muy difícil amar, y este anclaje de Señor, mostrame tu presencia en Él, lo vamos a necesitar, porque hay personas que nos resultan, que están tan dañadas, que resultan inaccesibles. Creemos que son inaccesibles, pero sabemos que en la profundidad de ellos habita, nosotros creemos que en la profundidad de ellos habita Dios. Se trata entonces, probablemente este acompañamiento vaya a ser más largo, pero no nos olvidemos de esto, y que nuestra mirada amorosa probablemente lo ayude a él a transitar su proceso y a sanar sus heridas de amor. Por eso repetimos esta frase que tantas veces repetimos: solo el amor cura las heridas de amor. Y entonces sí vamos a pasar al duelo. ¿Y por qué pasamos al duelo? Porque esas pérdidas de las que hablaba Ale en cada etapa o cada uno de esos distintos procesos de dolor, yo creo que son pequeños procesos de duelo. No solo el duelo es ante la muerte, psicológicamente para nuestro psiquismo no solo es ante una muerte, sino ante distintas situaciones de pérdidas. Y todas esas experiencias de dolor que acabamos de describir son pérdidas. Entonces vamos a hablar poquito de lo que es el duelo. Por supuesto que la muerte también, ¿no? El dolor más grande que podemos tener que atravesar. Bueno, esto es lo que acabo de decir. Recordamos que lo que nos ocasiona dolor es tener algo que no queremos, o no tener o haber perdido algo que queremos. Y todo dolor implica un duelo, una pérdida de algo que no es como esperábamos. Por eso abordamos el tema del duelo. Y todo duelo tiene estas etapas que no son, si bien suelen darse en orden, también se desordenan y también vuelven. La negación, que es no poder creer que esto está pasando. Yo me acuerdo cuando murió mi papá, que yo volvía a casa, abría la puerta y veía el sillón a ver si aparecía sentado. Primero negamos. Nuestro psiquismo niega, no lo puedo creer. Esto que está pasando no lo puedo creer. Después viene el enojo. Ya esto me están jorobando. Y no aparece. Aparece el enojo, la protesta. Después la culpa porque lo que podría haber hecho distinto para evitar esta situación, aunque ya es tarde.
La negociación que tiene que ver con el rezo o con un pedido hacia alguien superior, al universo, hacia si me das esto, yo te prometo que te voy a hacer esto, me voy a ir caminando a Luján si me lo devolvés o si encuentro trabajo mañana. No suele funcionar. Y entonces recién viene la tristeza y la depresión, que suele ser larga, que es buena que esté, que es más difícil de acompañar porque todos, como no nos gusta estar ahí, también la rechazamos. Pero cuando la logramos transitar, por ahí después podamos aceptar la situación para abrirnos a algo nuevo por ahí. Es o morimos o seguimos viviendo, aceptamos esto y seguimos viviendo como podemos. No significa que el duelo se terminó, por ahí ahora pasa. Por ahí empezamos a caminar lo nuevo, pero ante una nueva situación me despierta aquello que no está y todo el proceso de duelo vuelve. Por eso lo tomé a Freud, que describe el proceso de duelo como el duelo se hace pieza por pieza. Y el ejemplo es más fácil es con la muerte de alguien que solemos escuchar, tiene que pasar un año entero. ¿Y por qué tiene que pasar un año entero? No es que el duelo dure un año, ojalá. Tiene que pasar un año entero porque en un año nosotros tenemos el primer cumpleaños, la primera Navidad, el primer día de colegio, todas las situaciones que habitualmente hemos pasado con esa persona o en esa situación, pero que hoy son nuevas. Entonces, el ir transitando la vida de una manera nueva, porque ya esa pérdida no está más, nos hace revivir el dolor cada vez. Yo tengo hoy más años que los que tuvo mi padre. Y estoy reviviendo el duelo, porque me da culpa estar viviendo una vida que él no vivió. Y mi papá murió a mis 17 años, así que miren, ¿no? No es que no haya resuelto el duelo, lo tuve por muchos lados, pero les muestro cómo esto no es ni cronológico, ni de una vez y para siempre, sino que es una nueva situación que a mí me puso hoy la vida, que no me imaginé que me iba a pasar, pero de repente me encuentro pensando, ups, papá se perdió esto. Por ejemplo, tener nietos. Y ahí viene Edith Eger, no sé si la conocen, ella estuvo en el campo de concentración a sus 16 años, es psicóloga y tiene 90 y pico, no sé si vive, ¿no? Y trabaja mucho el tema de la resiliencia y del salir adelante de la vida. Y ella habla de buscar estrategias para salir de la cárcel del dolor. Y nos brinda estrategias. Y una es esta, honrar la vida quedándome en la vida. Yo recién les hablaba de mi padre y me parece que la mejor manera de honrarlo a él es vivir yo plenamente. Entonces cuando me encuentro con esta nostalgia, pensando, pucha palo que te perdiste, pero mirá lo que yo tengo y mirá lo que yo hago. Y entonces eso alimenta un poco las ganas de vivir, ¿no? Y la mejor manera de quedarnos y de honrar a nuestros muertos es vivir plenamente. Esa es una de las ideas que Edith nos comparte. Y ella sí que ha pasado sentimientos de culpa por haber sobrevivido a sus hermanas, a sus padres. Y no se soluciona de una vez y para siempre, vuelve. Ella en su libro lo cuenta varias veces. Y otro recurso que ella nos trae, que lo podemos hacer todos inconscientemente también, es esto de apropiarse con algún rasgo de ese ser amado, como llevándolo en el corazón, ¿no? Ella contaba que su papá era muy coqueto y que entonces ella también es muy coqueta y que cuando se vestía y se ponía un sombrero porque tenía que ir a dar una conferencia, se miraba al espejo y decía, papá, mira, esto tuyo va conmigo, vos vas conmigo. Bueno, tener rasgos del otro. A mí me gusta mucho nadar, disfruto enormemente nadar. Me enseñó mi papá a nadar. Y cada vez en esta situación que les contaba recién que estoy pasando de estar viviendo una etapa que él no está, que él no tuvo, cuando nado todas las semanas, me conecto con él. Digo, bueno, papá, esto, gracias, y acá estás conmigo. Bueno, es eso, quedarnos con algún rasgo del otro, interiorizándolo en nosotros. No nos quedamos con el otro. Nos quedamos con un rasgo para poder seguir viviendo.
les digo algo más para cuando acompañen, ¿no? Quedarnos con todo el otro, con el muerto, esa es la melancolía, eso es depresión, esto estamos yendo a la vida. Entonces, le podemos ofrecer esta herramienta a esa persona que está atravesando ese dolor, ¿no? ¿Qué cosas de él te gustaban? ¿Qué cosas parecidas tenés vos? Bueno, cada vez que comas el choripán como él te lo hacía, podés pensar que lo estás haciendo con él y que, bueno, le estoy ofreciendo herramientas para cuando nos toquen acompañar estas situaciones. ¿Cómo acompañamos el dolor? ¿Vamos? Bueno, esto pensábamos cuáles eran como los pasos, las etapas de acompañar el dolor de otro, ¿no? Y en el primer tema veíamos esto de rescatar la fortaleza que muestra pedir ayuda, ¿no? Solamente llamar a consultoría, llamar a alguien, puede ser consultoría o puede ser cualquier otro servicio, un amigo que llama, solamente pedir ayuda ya es un montón, es algo que hay que valorizar un montón y rescatar, y a la persona que consulta hacérselo saber, porque pedir ayuda, llamar, significa decir solo no puedo, por un lado, ¿no? Y con esto no estoy pudiendo, ahí dice, no, pero también significa decir no quiero bajar los brazos, quiero dar pelea porque podría quedarme tirado en mi casa, en mi cama y no consultar. Significa un deseo de recuperar la confianza y la fe en sí mismo y de encontrar herramientas para superar esa situación de dolor. Entonces, lo primero es como valorizar al otro y hacerle saber qué importante que es ese primer paso que dio. Y acá, esta pregunta que nos hacíamos con Agus, ¿no? Como orientadores, y podemos decir en cualquier situación de acompañamiento, si realmente confiamos, si tenemos nosotros esa confianza y la podemos transmitir, ¿no? En la capacidad creadora de algo nuevo que tiene la persona que viene. O sea, que realmente cada uno, esto que a veces decimos, Dios no nos pone pruebas más grandes de las que podemos soportar, ¿no? A veces lo decimos como una frase. Pero bueno, si tenemos la confianza de que realmente la persona tiene la posibilidad de generar su propia salida, su propia respuesta, que no es que nosotros le vamos a dar la respuesta enlatada para cada situación, ni muchísimo menos. Y eso se genera primero con cada uno, ¿no? Primero nosotros tenemos que estar convencidos de eso, y esto tiene que ver con lo que decía Agus, de creer, por lo menos desde nuestra fe, ¿no? Saber que en la persona también habita Dios, la chispa divina está en todos, y por eso se trata a lo mejor de despertar. ¿Vieron como el videito, no? De que puede estar súper ahogada y entonces no se enciende, pero no es que no está, no es que no está. Y acá un segundo paso, ¿no? Esto de, y ahí sí, por ahí ya empieza como el trabajo nuestro, ¿no? Ahí pusimos dos preguntas que no son preguntas nuestras, son preguntas de Jesús, ¿no? ¿Qué quieres que haga por ti? Y quieres sanarte, ¿no? Dos preguntas, ¿se acuerdan? Hace Jesús en un caso al paralítico que está ahí en la piscina, y en otro caso al ciego de nacimiento, ¿no? Y esas dos preguntas, aunque la respuesta pueda parecer obvia, si la persona vino, por ahí no es tan obvia, ¿no? Porque Agus decía el otro día que a las heridas les gusta ser sanadas, pero también les gusta ser revividas. O sea, obviamente que el que viene tiene un deseo de curarse, ¿no? De superar ese dolor. Pero quizá, esa herida es tan profunda y la persona se siente tan víctima y tan pobre de lo que me pasó, que quizá lo que busca más que nada es, inconscientemente, ¿no? Por supuesto, busca permanecer en ese lugar. Y que alguien le diga todo el tiempo, pobrecito, pobrecita, pobrecito, ¿no? Y eso lo hemos visto porque yo que ya hace unos cuantos años que, bueno, desde que empezó consultoría aquí,
estoy en el equipo, escucho muchas veces a Agus y a Pío que en las revisiones de los casos hacen esta observación, ¿no? Bueno, fíjense un poquito que esta persona lo que está trae herida, y entonces reconocer esto. Entonces, a veces poder trasladar estas preguntas al consultante, ¿no? A veces no se puede todavía, no se desea la sanación, no se desea pasar el dolor, pero a lo mejor el primer trabajo en este estadio, porque vamos a ver que puede ser que empecemos por más abajo todavía, pero en este estadio es trabajar en que se desee la sanación, en poder ver esto, ¿no? Pasar de esa situación de victimización a una situación de puedo resolver esto que me está lastimando tanto, esto que me duele tanto. Y ahí esos dos aspectos, ¿no? Que trabajar en desear la sanación incluye estas dos cosas que señalaba Agus, pero se las voy a decir yo, que son ver el horizonte, o sea, poder ver que puede haber algo mejor, poder ver visualizar la salida, visualizarme mejor, puedo volver a ser feliz. Nos acordábamos las dos, en otros seminarios vinieron en el encuentro que hablábamos de duelo, vino un matrimonio, los Vaca Guzmán, que perdieron a una hijita hace unos años, a su hija mayor, en un accidente. Y ellos decían, en un momento nos planteamos, queremos volver a ser felices. ¿Se puede? Esa pregunta, porque parece que no se puede cuando estás, ¿no? Eso, ver el horizonte. Y lo segundo, liberarme de la culpa, que recién decía uno, ¿no? Se ve claro en una pérdida, en una muerte, ¿no? La culpa de que el otro murió y yo sigo vivo. Eddie Decker lo plantea esto muy claramente, ¿no? Estas dos cosas bueno, puede ser, les decía que alguien puede estar todavía no pudiendo desear la sanación, y puede ser que todavía sea, como recién decía Agus, alguien que viene tan dolido, tan angustiado, tan enojado, que en el primer momento ni siquiera se puede trabajar en el deseo de salir. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con alguien que viene así? Y bueno, ahí leíamos mucho este padre Francisco Jalix, que trabajó mucho en el acompañamiento, y nos gustaba mucho un libro que él escribió, se llama Aprendiendo a compartir la fe, y decía, el acompañamiento consiste, y tan solo, pusimos tan solo entre comillas, porque no es tan solo, es eso. El acompañamiento consiste en escuchar, recibir al otro tal cual está, tal cual es y tal cual está. Y eso es dificilísimo, porque esta pregunta, ¿no? Bueno, como acompañante es difícil porque nos pone en un lugar absolutamente inactivo y nosotros queremos salir a solucionarle la vida al otro, no nos gusta verlo mal, lo queremos ver salir. Y cuando pasan los encuentros y seguimos en el mismo lugar, decimos, estamos fallando en algo. No somos el héroe que lo salvó, somos el depositario de toda esa porquería que el otro tiene para tirar. Y sí, a veces nos toca ser el depositario de lo que el otro ya no tolera sostener para compartir su carga, probablemente, ¿no? Y esto nos lleva a preguntarnos a nosotros como acompañantes en qué nos pasa con el dolor del otro. Y yo me identifico mucho en esto porque soy muy salvadora. En vez de bancarme al otro y poder respetar que al otro le toca sufrir y tolerar y aceptar eso, podemos hablar de una amiga enferma hoy que tiene cáncer y le toca atravesarlo, y yo quisiera, primero hicimos todas esas cosas de la magia que dije antes, ¿no? Las negociaciones, no salió. Y bueno, y ahora tengo que respetar y aceptar que ella tiene que pasar por ahí y sufrir. Y todos nos cuesta bastante aceptar eso, preferimos sufrir nosotros. Piensen en un hijo, preferiríamos sufrir nosotros a tener que aceptar que él tiene que pasar por el dolor. Nos cuesta aceptar el dolor
nos cuesta que el otro tenga que transitar el dolor, que el otro tenga que sufrir. Y desde este lugar a veces decimos, bueno, ya va a pasar, bueno, las 2 quimios, bueno, y empezamos con estas frases que son vacías, que al otro no le sirven de nada, son para nosotros, son nuestro autoconsuelo, no para el otro. No llores, ya va a pasar, no es para tanto, frases hechas. Y nuestra misión es solo reflejar. A lo sumo decir, te duele, ¿no? ¿Estás angustiado? Qué injusto lo que te está tocando. Y es todo, no podemos hacer más nada. Es una etapa de drenaje, 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 drenaje y sostener, sostener, sostener. Mantener la mirada sobre la amargura o la rebeldía o la tribulación. Dificilísimo, no esquivar la mirada a eso que no nos gusta. Mantener la mirada serena sobre el dolor y la pena hasta que se hayan disuelto la angustia del que sufre. Escuchar y permitir que drene el dolor. Si no permitimos eso y vamos con esas frases salvadoras, el dolor queda adentro y es un veneno que el otro se traga y después se transforma en esas personas, o nos transformamos todos en esas personas tóxicas, porque tenemos el veneno adentro, el veneno intoxica, entonces somos malhumorados, enojados, la vida fue injusta con nosotros y andamos mal por ahí. Personas que sentimos sentimientos oscuros, y bueno, nos tocará tolerar con paciencia y empatía a esa persona hasta que pasemos a otra etapa. ¿Vale? ¿Querés? Es que tenemos 10 minutos, ¿nos da? Dale. Cuando estábamos preparando esta charla, este sábado, a lo mejor ustedes lo vieron, en La Nación, salió este artículo sobre, dice, Hermanadas en el Dolor. Es una diputada nacional y una señora joven, Johanna Pifferer y Camila Criscimbeni, que Hermanadas en el Dolor es porque ambas han perdido bebés con un embarazo ya muy avanzado, de 8 meses. Miren lo que dice de esto, hablábamos con Agus de cómo cuesta sostener la mirada y acompañar el dolor por nosotros. Y ella dice, el dolor persiste, pero hablar del tema es para ella parte de su proceso. Todavía estoy atravesada por lo que pasó y me cuesta mucho lo cotidiano. Es difícil que haya mucha gente que para esta época espera verte mejor y se incomoda un poco con el proceso de duelo, plantea. Pero quisiera que esto deje de ser un tabú. En mi discurso yo dije que me sentía una paria, en el sentido de que a muchos les cuesta vincularse con una persona que está tan dolida. Prefieren ni mencionar el tema y es lo contrario de lo que se necesita. Y todavía ella, la que habla es la diputada Camila, dice que a ella misma le pasó cuando escuchó por primera vez la historia de Johanna. Ella había ido a la comisión en la que tratábamos los proyectos de ley. Por ese entonces mi hija Juana tenía 1 año y yo me tuve que parar porque la angustia que me dio escuchar lo que le había pasado a Johanna era muy fuerte. Es algo que hoy le ocurre a mucha gente conmigo. Cuando escuchás una historia como esta, incluso si no tenés hijos, es muy doloroso. Cuesta ponerte en el lugar del otro. Ustedes. Bueno, avancemos porque nos queda poquito tiempo. Bueno, si logramos atravesar ese drenaje del dolor, capaz que podamos llegar a eso que yo le puse palabra gloriosa, que realmente es glorioso. Cuando vos empezás a ver en el otro que se empieza a iluminar, empezás a encontrar esa esencia del otro que empieza a aparecer y a brillar, te conmovés. Yo digo que es como asomarse hacia un instante de la creación, porque ves a ese que Dios creó. Ya no hay más dolor, no hay más heridas, y empieza a surgir la esperanza o algo nuevo
que te terminás conmoviendo. Por eso yo lo digo glorioso, porque es un instante de conexión con esa esencia del otro, con esa energía del otro que brota de lo profundo de su corazón, que hace valer todo lo que venimos transitando hasta este momento. Y ahí empieza el trabajo lindo, el acompañar en la construcción, el acompañar en lo nuevo, en el renacer. Eso que brota de lo profundo del corazón es lo que llamamos el manantial. El manantial que todos tenemos dentro, lo tenemos en la lectura del Evangelio, ¿no? En la lectura del pozo, ¿no? El agua, de buscar el agua viva, ese agua viva que está en el corazón nuestro, sabemos que es Dios, que nos está sosteniendo, manteniendo, dando vida y que forma parte de nosotros mismos, de nuestra esencia. Y por ahí se manifiesta en una virtud que aparece en esa charla. De repente te dice algo que vos ves, wow, pero qué bárbaro esto que me acabas de decir. Y ves una punta, una virtud, una cosa buena que el otro te logra transmitir, que vos la tomás y ahí, por ahí tomas una y empieza a salir otra. Sabemos que ese es el ser del otro, una punta del ser del otro, y lo que es, y esto es filosofía, es bueno, es verdadero y es uno. Y el uno me gustaba porque es la reconstrucción de esa persona rota, ayudarlo a integrarse de nuevo para salir adelante, para construir su resurrección, diría yo. Y ahí no, la anterior, el efecto Pigmalión es el efecto de nosotros como acompañantes. Explica un poquito lo de Pigmalión. No sé si se acuerdan del mito de Pigmalión, que es este rey que hace una escultura de una mujer muy bella y se enamora de su escultura porque es tan bella, y entonces invoca a los dioses, y los dioses le permiten que se haga real, que sea una mujer real. O sea, de esa escultura, de eso surge una persona, un alma, un ser vivo, ¿no? Y esto es una imagen muy linda que sacamos de Cabarrús, Carlos Cabarrús, que también es un sacerdote, todavía él vive, mexicano, y trabaja mucho en los temas de acompañamiento. Y él dice que por la magia del afecto, el que acompaña se puede transformar en un Pigmalión para el otro, en poder ver esas potencialidades escondidas, eso que el otro a lo mejor ni reconoce porque está mal y ni sabe que tiene esa fuerza, ¿no? Y esto que decía Agus, por ahí sale una cosa, uy, mira esto te ayudó otra vez, ¿cómo hiciste para otra vez en tu vida salir de...? Y entonces es eso, ¿no? Como rescatar y descubrir, por eso el efecto Pigmalión, porque es de la roca esa que estaba, salió algo, ¿no? Está ahí, no es que nosotros lo ponemos, sale, está en la persona. Lo único que podemos hacer es ayudar a que se descubra. Y el efecto Pigmalión del que habla Cabarrús es más o menos como lo que decía Checo de el amor que cura las heridas de amor, ¿no? Ese acompañamiento amoroso, ese estar, ese mirarlo, el tener la paciencia de escuchar, de solo reflejar, de no apurar, logra ese efecto glorioso del que hablaba Agus. Dijimos un poquito la vez pasada con las parejas, pero va a todos los vínculos de amor. Checo habla mucho de él como cura y de su comunidad, ¿no? A mí me pasa de recibir de ustedes o de otros, wow, qué copado lo que estás diciendo, y yo siempre me sentí muy incapaz de decir cosas copadas. Entonces, como mis heridas, de mis inseguridades, otros con su mirada amorosa me ayudan a transformarla. Ese es el efecto Pigmalión. Ustedes sobre mí, yo sobre el que acompaño, ustedes sobre su esposo, sobre sus hijos. Es transformar lo negativo en algo positivo. Así que ahora viene el ejercicio. Ya se nos acabó el tiempo, pero van a tener que trabajar. La segunda parte va a ser más positiva.
¿Se acuerdan que trabajamos con una línea de tiempo la semana pasada donde marcaron crisis, situaciones vitales difíciles? Se los digo así para los que no estuvieron. Era marcar en su propia historia situaciones difíciles o crisis que hubieran atravesado en la pareja. La propuesta era volver a trabajar con eso, y los que no estuvieron pueden pensar distintas situaciones de dolor que hayan atravesado en su vida. Elegir una, que no sea la misma que trabajaron la vez pasada, ni que sea la de ayer, porque todavía está muy fresca, una que hayan superado, pero que tengamos presente la vivencia, cómo nos sentimos en ese momento, en esa situación. Entonces les vamos a pedir que la repasen y que respondan por escrito para ustedes cuáles fueron las fuerzas, capacidades o cualidades que sentís que te ayudaron a salir adelante. Y que escribas 3 propias, personales. Y en una otra respuesta, si se piensan ustedes en relación a su pareja como ese Pigmalión, ese que le puede ayudar a dar una imagen positiva del otro, para tu marido o para tu mujer, qué fuerzas, capacidades, cualidades que sentís que tiene, aunque él o ella le cueste ver, que te parece que le podrías después mostrar. No solamente la van a escribir en su papel. Y capaz que la pueden hasta pensar en esa crisis o en esa situación en particular que habían pensado al principio, o en alguna otra. Ese es el fin. ¿Se entiende el trabajo? Les pido 5 minutitos para que hagan eso y después vamos al recreo. Gracias. Es solo este,